un saludo muy especial a todos ustedes. Vamos a empezar este día tomándonos un delicioso cafecito con Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor inagotable, Dios. Porque tus misericordias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, son todos los días, Señor, y día a día. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque nada, Señor, nos ha faltado, Dios. Yo te pido, Señor, que nos ayudes en todas las áreas, en todo lo que necesitemos, Señor, en todas esas, circunstancias, Señor, del camino, Señor. Que seas tú siempre direccionándonos, Señor, y que nuestro corazón sea dócil, Señor, para seguir tus caminos, Señor, y para obedecerte. Bueno, vamos a hablar acerca del Salmo 23 y quiero aprovechar este segundito para mandarle un saludo a María Paula. Mari, te mando un abrazo, que Dios te bendiga, qué bueno que te conectas. A mi mamá también un abracito grande. Y bueno, vamos a empezar hablando del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y qué bonito que en este salmo David le habla y reconoce a Dios como su pastor. Y lo dice con ese pronombre: Él es mi pastor. Con ese pronombre personal, Él es mío. Está hablando de que Él, mi pastor, es el que está hablando de una amistad íntima, está hablando de una relación personal con Dios, está reconociendo que no es el pastor de otra persona, que Dios es mi pastor, que está ese vínculo especial, esa relación personal entre Dios como el pastor y su hijo, como nosotros, como una oveja. Reconociendo también que las ovejas siempre necesitan estar 24 horas al día y constantemente con su pastor. El pastor no abandona a las ovejas nunca. Son 24 horas al día donde él está sencillamente con las ovejas. En cualquier circunstancia, en cualquier estación, siempre el pastor está con sus ovejas. O sea, el pastor no se toma vacaciones de sus ovejas. Y el pastor es conocido o la Biblia nos enseña que podemos tener esa relación personal con Dios como nuestro pastor. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, es conocido como, y vemos esas características en Dios de nuestro pastor. ¿Recuerda usted esa cita bíblica cuando Dios dejó a esas 99 ovejas para ir a buscar una sola oveja, para ir a buscar a una sola persona, donde le fue necesario al pastor moverse de donde estaba, ¿verdad?, para ir a buscar a esa oveja que ya no estaba en su redil? Esa característica especial de Dios de irnos a buscar aun cuando nos apartamos, aun cuando ya no hay nadie, ni cuando nos alejamos del redil. El Señor nos ama buscarnos, ama ir a buscarnos donde nos encontremos, y sobre todo que Él está gozoso por eso. Y esa cita bíblica de la oveja perdida la podemos ver en Lucas 15, del 3 al 7, que dice: cuando le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y llega a su casa y reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja. Así es la alegría y el gozo del Señor cuando uno de sus hijos tal vez se va de redil,
tal vez no le sigue las pisadas al pastor. Y sabe el Señor que la única solución es ir a buscarla directamente. Y quiero aprovechar y darles un saludito a Livia, a Alejandra, a María José, a Margarita, a Ladies, a Yeselis. Qué bendición estar toditos reunidas aquí en este cafecito. Que Dios les bendiga. Y quiero aprovechar para decirles que compartan, que sigan comentando, porque la idea es que este cafecito también se extienda a otras partes y que otras personas pues escuchen la palabra de Dios. Y además de esto, quiero hablar de otras características que tiene nuestro pastor. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, también en Juan 10:11, cuando se habla de Jesús como yo soy el buen pastor. Y el buen pastor pone su vida por sus ovejas. Y eso lo encontramos en Dios. En Juan 10:16 dice que Jesús habrá un solo rebaño y un solo pastor, lo que significa que hay una sola iglesia y un solo cuerpo. Entonces vemos las características especiales de Dios, conocido como el buen pastor, como el pastor que da la vida por nosotros, que da la vida por sus ovejas, o el pastor que nos va a buscar cuando no estamos en el rebaño, cuando se pierden esas ovejas, cuando se salen de los planes y de la voluntad de Dios. Y también vemos otra característica de Jesús como Jesús, el gran pastor que resucitó entre los muertos. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 20, que dice: ahora bien, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas en virtud de la sangre del pacto eterno. Ahora vemos otra característica de nuestro pastor, que resucitó de entre los muertos, que venció la muerte. Ese es nuestro pastor, el que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, el que nos infunde aliento con su vara y con su callado cuando pasamos en valle de sombra y de muerte, pero también el que ha muerto, pero que ha resucitado y que nos quiere levantar juntamente con él. Entonces vemos que es un pastor que nos ama, que da la vida por nosotros, pero que en cualquier circunstancia él ya ha vencido cualquier circunstancia adversa a la cual nosotros podamos pasar. El pastor cuida de nuestras almas. Y eso lo podemos ver tanto en el Salmo 23, capítulo 3, como en 1 de Pedro 2:25. ¿Y qué dice el Salmo 23, versículo 3? Dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Es decir, que Él me dará vida nueva. Y mire lo que dice: confortar es restaurar mi alma. Es cuando estoy cansada, cuando estoy agotada, el Señor me hace volver nuevamente a mi estado original. Y en 1 de Pedro 2, capítulo 25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor guardián de nuestras almas. Y el Señor tiene cuidado no solamente de nuestro cuerpo, no tiene cuidado de nuestras necesidades físicas, pero también tiene cuidado de nuestra alma, de nuestra vida interior, de lo que vivimos. Además de esto, tiene compasión de nosotros. Dice Jesús que cuando vio la multitud que eran como ovejas que no tenían pastor. Y dice la palabra de Dios que cuando vio esa multitud tan grande que estaban ahí esperándolo, Jesús cansado, Él se conmovió, tuvo compasión de ellas, porque Él era un pastor que tenía cuidado de nosotros, que tiene cuidado de nosotros. Y además de eso, se conmovió tanto que sabía que estaban descarriadas, porque no tenía quien las direccionara, porque no tenía quien les ayudara, porque no tenía quien les enseñara. Y dice la palabra ahí mismo que Jesús empezó a enseñarles muchas cosas. El Señor empieza a hablarles, a enseñarles a sus ovejas, con la finalidad de que, iglesia, que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual. Una oveja sin su pastor no va para ninguna parte. Se descarrea y es víctima de cualquier animal del campo. Pero solamente con esa relación íntima con Dios y con ese deseo de ser obediente, porque la oveja solamente tiene que ser obediente, solamente tiene que seguir las direcciones y las directrices del pastor, es que ella puede alcanzar esa vida eterna. Y quiero que
que veamos también qué significa que el Señor sea nuestro pastor, que Él nos gobierna, que nos guía, que Él nos alimenta, que Él nos protege. Eso es lo que hace el pastor. Y nos lleva por delicado pasto y nos lleva por sendas de justicia, pero también dice la palabra que nos lleva por que aunque andemos por valle de sombra de muerte no tendremos mal alguno. Así es el cuidado del Señor. Entonces el Señor tiene cuidado de mí. En lugares delicados pastos el Señor me hará descansar. El Señor me provee. El Señor está al pendiente de mí. Y aguas de reposo también me lleva. Cuando llegamos a lugares únicamente cuando le seguimos en obediencia. Usted quiere llegar a un lugar pastoso, verde, donde realmente pueda reposar. Hay que seguir la voz del pastor y nos rindamos a Él como Él conviene. Y sigamos leyendo ese Salmo 23. Vemos que es una dependencia y es una confianza total en la protección de Dios, sea cual sea la circunstancia del camino, sea cual sea mi recorrido. El Señor me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré el mal ninguno. Porque es que yo estoy confiada de que aunque las circunstancias sean tristes, adversas, dolorosas, el Señor, que es mi pastor, tiene su vara y tiene su callado. Y con esa vara y con ese callado, Él me va a defender, Él me va a proteger y Él me dará aliento. Cuando ya haya perdido las fuerzas y las circunstancias me quieran agobiar. No me olvidaré mis circunstancias, sino que el pastor estará conmigo. Ahora, hay un versículo que dice, las aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, que la protección de Dios no se limita a si tengo o no tengo enemigos. Por encima de las adversidades, por encima de las personas que se levanten, la protección de Dios va a estar ahí. El cuidado de Dios va a estar ahí. No va a cambiar, sino que el Señor va a demostrar su amor y su poder aún delante de la adversidad, aún delante de los enemigos que se quieran levantar de sus hijos. Se refiere a esa provisión y ese cuidado de Dios que no depende de la ausencia de adversidad. Eso es lo que significa en presencia de mis enemigos. En cuanto a las bendiciones de Dios, son evidentes. Unge mi cabeza con aceite. También es un signo en ese salmo cuando habla, tú, Señor, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Habla también de esas bendiciones que vienen a la vida de los hijos de Dios, pero de una manera extraordinaria. Esto habla también cuando una persona unge su cabeza, está hablando de consagración de la oveja, de una dedicación, de una búsqueda de Dios. Y cuando habla de la copa está rebosando, es cuando el Señor nos está hablando y nos está diciendo que el Señor nos proveerá, que el Señor nos bendecirá, aunque hayamos pasado por valle de sombra de muerte. Es cuando una copa, ¿qué significa rebosar? Rebosar significa tener más de lo que se necesita. Es derramarse por encima de los bordes un líquido que lo contiene. Es decir, que las bendiciones se van a desbordar. Es decir, que la copa va a rebosar de las bendiciones que Dios quiere darnos. Porque eso es lo que el Señor anhela. El Señor nos bendice, pero también hay bendiciones que puede y quiere el Señor entregarnos, que son más allá de lo que nosotros pensamos y creemos, porque el Señor derrama sus bendiciones de una manera abundante. Entonces, mi copa está rebosando, habla también acerca de una llenura espiritual. Habla acerca de que mi corazón está lleno también del poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, puedo comparar este versículo bíblico del Salmo 23 con el capítulo 45, cuando se dirige al rey mi canto, que dice, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es una pluma de escribiente muy ligero. Cuando somos llenos, cuando estamos rebosando, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros también, podemos decir que está rebosando, que las bendiciones están rebosando, que no se puede detener, que hay una fuente en nosotros, en mí, que nos permite fluir en lo que el Señor anhela que nosotros tengamos, que nosotros realicemos, que podemos rebosar del amor, del gozo, de las bendiciones, de la presencia de Dios, que es lo que el Señor anhela.
Y hay copas que no rebosan. Y uno dice, mi copa está rebosando. Podemos ver el salmista cuando dice en el Salmo 23, me unges mi cabeza con aceite, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Es decir, que está lleno de la plenitud de Dios en su vida, que el Señor va a hacer en la vida y la presencia de Dios es tal que Él está lleno de Dios. Pero también podemos ver que puede que haya una posibilidad de que digan, ay, es que mi copa no está llena, es que la gente no sé qué pasa, ¿por qué no estoy rebosando? Si estoy conociendo de Dios y yo sé que está conmigo. No nos dejamos llenar por el Espíritu Santo de Dios, no hay una búsqueda continua de Dios, porque no hay tal vez estoy llenando mi vida con una fuente equivocada que no me siento plena, sino que no me estoy dejando llenar por lo que el Señor quiere darme, por esa fuente inagotable, sino que también hay fuentes, también la palabra de Dios habla de que hay fuentes y hay cisternas rotas y hay fuentes extrañas y hay cosas donde una persona puede ser llena, pero no llena de Dios. Puede buscar o tener o recibir o aparentemente recibir bendiciones pero no es la bendición que Dios quiere darte. Entonces, hay que rebosar, pero de la presencia de Dios, de que el Señor te sirva, que el Señor te ponga la mesa, porque el que está poniendo la mesa en el Salmo 23, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, es el mismo Dios, que Él es el que está preparando la comida, Él es el que está brindándonos. Ahí hay una comunión con Dios, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Es Dios, no es más nadie. No puedo ser yo misma la que es las bendiciones que Dios quiere darme. Ahora nos vamos a este último versículo del Salmo 26, versículo 6, del Salmo 23, versículo 6, que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Y estamos hablando de una oveja que pasó por sendas de justicia, que pasó por valle de sombra de muerte, que pasó por tristezas, que pasó por alegrías, que pasó por adversidades. Y al final concluye el salmista y dice, aunque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué significa? Que todos los días buenos y días malos, el Señor estará conmigo. Días buenos y días malos. Porque a veces pensamos que solamente habrán días buenos para nuestra vida. No. La palabra de Dios nos habla y es muy clara de que vienen días malos y que hay días malos. Pero que ciertamente, aunque hayan días malos en la vida de una persona, aunque vengan días malos para la humanidad, acabamos de salir de una pandemia, hay incendios, hay catástrofes, hay maldades a nivel general, hay hambre, aunque vengan días malos, dice la palabra de Dios que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida yo puedo estar segura que Dios va a ser bueno conmigo, aunque hayan días malos, aunque hayan días buenos, aunque hayan días malos, pero yo tengo la certeza en mi alma, en mi corazón, de que como Dios es mi pastor, a mí nada me faltará. El bien y la misericordia de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. Y el bien lo podemos ver de diferentes ópticos. El bien es esa bondad y esa benignidad que el Señor tiene, esa felicidad que el Señor tiene para darnos. Pero en el Salmo 28, en el Salmo 8:28 sabemos, también nos habla de un bien que el Señor, nos habla de un mal que el Señor transforma en bien. Aparentemente, cuando una persona recibe un mal, pero no tiene que ser una persona que ame a Dios. Quiero que usted me acompañe a leer ese Romanos 8:28. Sabemos que a los que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llenados, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Es decir, que el Señor, cuando le amamos, aunque hayan días malos, aunque vengan circunstancias adversas, el Señor siempre va a tener el poder de cambiar esa maldad, ese día adverso en días buenos. O en un bien conforme al propósito que Él tiene. Y eso es un bien que el Señor da. Que aparentemente la gente dice, pero eso es un bien, pero eso fue un mal para la vida tuya. ¿Cómo es posible? El Señor lo cambia, el Señor te da un bien. Y el bien
tenemos que tener esa certeza. El bien y la bondad de Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Sin duda, sin escaparse. El Señor no se aleja de nosotros. Él es nuestro pastor. Y mira lo que dice. Dice, cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá y me pondrá salvo sobre la roca. Ese es el Salmo 27, capítulo 5. Que en los días buenos y en los días malos el Señor me sigue cuidando, el Señor me sigue amando y el Señor estará conmigo. Bueno, iglesia, para mí es de sumo agrado y alegría poder compartir con ustedes este café, recordando las bondades de Dios para nosotros y todos esos tesoros que Él nos tiene en su palabra. Qué bendición, yo creo que me acompaña a orar. Padre Santo, gracias Señor Jesús por el privilegio de conocerte, de saber que tú estás ahí teniendo cada detalle de nuestra vida, que a ti no se te ha escapado nada. Señor, nosotros hoy reconocemos tu bondad, reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú estás ahí, en medio de la adversidad, en medio del valle de sombra de muerte, en medio de las sendas de justicia, en medio de las aguas de reposo y de los pastos verdes. Ahí estás tú, en los días buenos y en los días malos. Siempre estás con nosotros, nunca nos abandonas. Y yo te doy gracias por tu iglesia. Yo te pido que ellos se sientan y se dejen pastorear por ti, Señor. Que tú sabes qué es lo mejor para cada uno de ellos y que tú sabes por dónde dirigir a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo y nos vemos, iglesia, en otro cafecito con Dios. Que Dios les bendiga. Un saludo para todos.